Bien, entonces, resumiendo, recordemos que durante el desarrollo y evolución de los espermatozoides van a pasar por una fase de espermatogonia, por una fase de espermatocito primario y secundario, luego por una fase de espermátide y finalmente se van a liberar los espermatozoos maduros. Bien, entonces el desarrollo de los espermatozoides se llama espermiogénesis. Espermatogénesis y termina con una espermiogénesis, que es una liberación. Cuando ocurre la espermiogénesis, que es como el proceso final, los espermatozoides se liberan ya del epitelio del tubo seminífero, que recuerden que ahí están unidos por uniones especiales, uniones intercelulares especiales con las células de Sertoli, como lo habíamos visto. Entonces ahí se liberan, se degrada esa unión y ellos se liberan durante la espermiogénesis. Los cuerpos residuales, como dijimos, van a quedar ahí con el exceso de citoplasma, con los puentes de citoplasma, y van a ser reabsorbidos por fagocitosis mediante las células de Sertoli. Esta figura que tenemos acá entonces es muy bonita porque nos resume esta vida, no solo de los espermatozoides, sino también la evolución de los óvulos. Pues aquí no están todas las fases, están las principales. Pero entonces nos indica que las células primogéneas, que son las espermatogonias y las oogonias, se van a multiplicar por mitosis común y corriente, pero luego entran en proceso de meiosis, pasan por la meiosis 1, en donde está la profase 1, que vuelvo a repetir, se subdivide en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, o leptotene, cigotene, paquitene, diplotene, la terminación cambia pero es lo mismo, salen de ahí. Pero recordemos que mientras que los espermatozoides salen directamente y siguen su desarrollo, los oocitos primarios se van a detener aquí, ¿verdad? Se van a detener en esta etapa, como quedan como congelados en el tiempo. Entonces, por este lado tenemos los espermatozoides que siguen su desarrollo hasta llegar a la espermátides, que por espermiogénesis dijimos, forman los espermatozoides maduros. En cambio el ovocito pues queda ahí como congelado en el tiempo. Ya dijimos que hasta que ocurre la ovulación y se libera del folículo es que se reinicia la meiosis 1, termina la meiosis 1 y sale el ovocito secundario del ovario y llega a las trompas de falopio. Y solamente si es fecundado por un espermatozoide, entonces ese ovocito secundario es la meiosis 2, que se llama meiosis ecuatorial, y termina transformándose en un óvulo. O sea, esa transformación final al óvulo ocurre hasta que se haya dado la fecundación. Si no se da la fecundación, pues esto no se da. Otro punto importante aquí de mencionar es que durante la primera división, cuando termina la primera meiosis, la meiosis 1, se forma un ovocito secundario y un cuerpo polar. Este cuerpo polar casi no tiene citoplasma, es como el núcleo hijo sin citoplasma, y en nosotros se queda quieto. En otros mamíferos este cuerpo polar se divide en dos. En el humano no ocurre eso, en otros mamíferos sí. Después de que ocurre la meiosis 2, vamos a tener como producto final el óvulo y 3 cuerpos polares. Pero en el caso del humano, como el primer cuerpo polar no se divide, entonces vamos a tener nada más el óvulo y 2 cuerpos polares. Por lo tanto, el óvulo ya maduro, bien formado, se puede pues diferenciar porque está el óvulo con 2 cuerpos polares. Pero en otros mamíferos serían 3. Todo eso está por ahí anotado para que lo tengan en las notas de las filminas. Aunque no está en el mismo orden, tal vez que yo se los voy explicando, pero toda la información está ahí. Bueno, durante la espermiogénesis eso es muy importante porque es la etapa final donde se liberan, ya dijimos, las espermátides maduras se convierten en espermatozoos libres, ellos se liberan, ¿verdad? Y entonces en ese paso final ahí hay una transformación, una diferenciación de las espermátides, que finalmente se liberan de las células de Sertoli y quedan en la luz, libres en la luz del tubo seminífero, y de ahí van a pasar al epididio. La espermiogénesis tiene 4 procesos o etapas que vemos a grosso modo acá, que son la fase de Golgi, la fase de casquete, la fase de acrosoma y la fase de maduración. Esas las veríamos acá, en donde primero vamos a ver cambios a nivel del aparato de Golgi, bueno, después vamos a ver la formación del casquete o capuchón del acrosoma, luego vamos a ver la evolución y transformación del acrosoma, empieza a formar
el flagelo por medio de la estructura llamada manguito hasta que llegamos a la fase de maduración final en donde se pierde el citoplasma extra, ¿verdad? Y queda lo que queda es un cuerpo residual y el espermatozoo maduro. Entonces 4 fases: fase de Golgi, de casquete, de acrosoma y de maduración. En la fase de Golgi lo que ocurre es que hay muchos gránulos que se llaman gránulos Paz positivos, es decir, son positivos a la tinción o reacción con ácido periódico y reactivo Schiff. Y también se forman gránulos proacrosómicos, es decir, gránulos que van después a formar el acrosoma. ¿De dónde se originan? Del aparato de Golgi. Todos estos gránulos Paz positivos, proacrosómicos, y entonces por eso se llama la fase de Golgi. Es una fase importante, la vemos como, digamos, a este nivel. Esos gránulos proacrosómicos van a tener una gran cantidad de glicoproteínas. Las glicoproteínas son proteínas que tienen azúcares, oligoazúcares, cadenas de azúcares unidas a ellas. Y estos gránulos proacrosómicos se van a unir y van a formar una vesícula grande que se llama vesícula acrosómica. Y esa vesícula acrosómica se va a arrimar al núcleo, se va a acercar a la envoltura nuclear. La envoltura nuclear es la membrana del núcleo, que recordemos que es doble. Y entonces esa vesícula queda ahí en el polo anterior del espermatozoide, o sea, como al frente se va a venir a acomodar esa vesícula acrosómica. Los centríolos, por su parte, migran más bien no a la parte frontal o al polo frontal, sino al polo distal o al polo de atrás, y van a empezar a formar microtúbulos para formar el axonema. ¿Qué es el axonema? Es la estructura central de la cola, la estructura central del flagelo del espermatozoo. Después de la fase de Golgi viene la fase de casquete o capucha, casquete crosómico o capucha crosómica. Se llama así porque entonces esa vesícula crosómica se va a extender, como que va a recubrir la cara anterior del núcleo, va a ser como aplanada y como que recubre el núcleo. El núcleo también se condensa y se aplana. Ahí donde el núcleo, donde la envoltura nuclear toca a la vesícula o casquete o capucha acrosómica, la membrana nuclear, las membranas nucleares, es decir, la envoltura nuclear se pone más gruesa, pierde los poros, porque el núcleo tiene poros, pierde los complejos de poro nuclear o NPCs, y la cromatina del núcleo empieza a condensarse, o sea, se aprieta más, se une más, y esto es porque normalmente el DNA en los cromosomas del núcleo va a estar unido con unas proteínas que se llaman histonas, pero aquí muchas de las histonas centrales son reemplazadas por otras proteínas que llaman protaminas, y las protaminas hacen que todavía, si bien las histonas pueden hacer que la cromatina, el DNA se condense, las protaminas hacen que se condense todavía más, entonces el pronúcleo del espermatozoo va a estar sumamente condensado. Para aclarar esos temas, entonces recordemos la estructura del núcleo. El citoplasma o relleno del núcleo se llama realmente nucleoplasma, es como si la gelatina que lo rellena. En el nucleoplasma hay uno o más nucleolos. Luego está ahí el DNA extendido. Cuando el DNA está extendido, está unido con proteínas que se llaman histonas. En el caso anterior vimos que son sustituidas por las protaminas, pero normalmente son histonas. Y entonces ellos forman un hilo que tiene DNA y proteína. Ese hilo de DNA y proteína se llama cromatina. La cromatina puede estar extendida donde tiene los genes que están activos y esa se llama eucromatina. O la cromatina puede estar más constreñida, más condensada, más amontonada y se llama heterocromatina. Normalmente la heterocromatina tiene genes que están silenciosos, que están durmiendo. Bueno, entonces, el nucleoplasma, los nucleolos, los nucleolos, la eucromatina y la heterocromatina están aquí adentro. Y rodeando todo esto está la envoltura nuclear. La envoltura nuclear tiene dos membranas, la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa. En medio de las dos membranas hay un espacio que se llama espacio perinuclear. Entonces la envoltura nuclear es lo correcto que debemos decir, porque son dos membranas. Cuando decimos membrana nuclear parece que es solo una. El término correcto es envoltura nuclear porque hay dos membranas separadas por un espacio periplásmico. Debajo de esa membrana interna hay una capa de proteínas que le da forma y sostén que se llama la lámina nuclear que vemos aquí en negro. Y atravesando las dos
membranas de la envoltura nuclear hay unas proteínas que forman un poro muy complejo que se llama el complejo de poro o complejo de poro nuclear NPC. Esos que dijimos que desaparecen cuando la vesícula cromosómica toca la envoltura del núcleo. En estos huequitos que vemos acá, que no son simples huequitos, son de estructura muy compleja. Bueno, esto en cuanto a la estructura del núcleo. Vean que la membrana nuclear externa se pega y continúa con el retículo endoplásmico rugoso, que es el retículo del citoplasma que tiene muchos ribosomas y que es muy importante en la biosíntesis de proteínas. La otra estructura a aclarar también, por si no lo han visto, porque no lo hayan visto en cursos de biología, es la estructura interna de un cilio o de un flagelo. En este caso estamos hablando del flagelo del espermatozoide, de la cola del espermatozoide, digamos que la cortamos transversalmente y que la estamos viendo al microscopio. Veríamos algo así. Una estructura formada de tubos. Estos tubos son de una proteína que se llama tubulina. Y entonces estos tubitos se llaman microtúbulos. Al conjunto de estos microtúbulos periféricos y los dos microtúbulos centrales más las proteínas que los unen se llama el axonema. Entonces, ¿qué es el axonema? Es la estructura que le da sostén y movimiento al flagelo, que permite en este caso que la cola o flagelo bata y el espermatozoo pueda pues nadar. Aquí sería como que hicimos un corte a lo largo para que veamos que los flagelos tienen varias partes. Está la parte basal o cuerpo basal, está el cuerpo del flagelo, hay una zona de transición entre el cuerpo basal y el cuerpo del flagelo filamento, que es el axonema propiamente dicho, y está la cápside o la punta del flagelo. Entonces, como que hubiéramos partido la cola de un espermatozoide de un flagelo y lo estuviéramos viendo, veríamos el axonema. Hay varios axonemas. Este axonema en particular se llama axonema 9+2. ¿Por qué 9+2? Porque si contamos hay 9 pares de microtúbulos en el exterior, en la periferia, y 2 pares de microtúbulos en el interior. Por eso se llama axonema 9+2. Es como que está en la cola del espermatozoide. Vean que estos microtúbulos internos están conectados por otras proteínas, ¿verdad? Por unas proteínas ahí que forman vainas, otras proteínas que forman como proyecciones, ¿verdad? Que permiten interconectarse, ¿verdad? Vean por aquí. Tenemos un brazo radial, son estas interconexiones entre los microtúbulos externos y las vainas centrales que tocan a los microtúbulos del par central. También hay proteínas motoras. Aparte de estos brazos radiales, aquí tenemos, por ejemplo, los brazos de dineína. Esta proteína de dineína es una proteína motora que cuando se une al ATP cambia de forma y lo que hace es que se pega a los microtúbulos vecinos. Entonces hace que los microtúbulos, digamos este par de acá, se contacte con el otro y se desplace. Y al desplazarse, entonces permite que el flagelo pues se mueva, pues bata. Entonces es una estructura compleja. Entonces acá en este momentito aclaramos un poquito la estructura del núcleo y la estructura del axonema de un flagelo en el caso de que no la conocieran. La siguiente fase de la espermiogénesis sería la tercera, la fase del acrosoma. En esta fase ya el núcleo está condensado, se alarga, se aplana, está recubierto en su cara más proximal, o sea, más externa por la vesícula acrosómica. En esta etapa la espermátide se pega más adentro, se trata de como meter más a la membrana de la célula de Sertoli, que están ahí todavía en la pared del tubo seminífero. Los microtúbulos forman una vaina que se llama manguito o manchete, ya lo habíamos mencionado, y ese manguito o manchete de microtúbulos va desde el acrosoma hasta la parte posterior del espermatocito y comienza a formar el axonema que va a terminar formando a la cola del espermatozoide. Bien, continuamos en la siguiente sección de la videoclase. Gracias.